estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no ponernos un 5 estrellas? 1. Voceros y asesores del Ministerio de Economía tuvieron que salir a aclarar ayer cómo es que se va a dar el ajuste en los haberes de los jubilados y las pensiones después de que la redacción del decreto que firmó Milei dejara dudas al respecto del timing y al bono que se va a pagar en abril. Pasando en limpio, los haberes pasan a actualizarse por mes y no por trimestre, y lo harán de acuerdo al último dato de inflación disponible. Entonces, al comienzo de abril, el aumento va a ser de 13,2% por la inflación de febrero, sumado a un bono extraordinario de 70.000 pesos, esto según le confirmaron fuentes oficiales a Tomás Carrió. Además, en abril va a haber un porcentaje extra de recomposición del 12,5% y después pasamos a mayo, donde simplemente va a haber un ajuste en base al IPC de marzo, como seguirá mensualmente desde entonces. Así las cosas, en abril la mínima va a pasar a ser de 171.216 pesos, aunque ese mes ningún jubilado va a cobrar menos de 241.216 pesos por causa del bono. Antes de pasarle el micrófono a Salvador Vitelli para que nos comente un poco más sobre el tema, comentarte que según la consultora P4Q, las prestaciones sociales explicaron el 42% de la caída del gasto primario en el primer bimestre del año. Ahora sí, adelante Salvador con un poco más de detalle de cómo va a ser el empalme de las dos metodologías en junio. A partir de junio se haría la actualización con el índice de inflación de abril, y a partir de allí también se establecería la diferencia entre la fórmula anterior y la fórmula actual. Es decir, cuántos puntos porcentuales aumenta vía la fórmula anterior y cuántos puntos porcentuales en total desde abril hasta junio, sumado también con el incremento discrecional, este incremento extraordinario, cuánto es la diferencia entre todo ello para poder acoplarse de manera correcta. ¿Qué dice la norma? De que si el ajuste que debería darse por la fórmula anterior es mayor a los ajustes dados bajo esta norma, se da un incremento por la diferencia. Ahora, si en todos estos ajustes que estuve comentando fueron mayores a lo que hubiese sido si se hubiese permanecido en la fórmula anterior, lo que sucede allí es que ese extra se incorpora dentro del haber y luego comienza a actualizarse, como te comentaba, en julio, a partir con la inflación de mayo, agosto con la de junio, y así sucesivamente. Va a ir con un rezago de 2 meses básicamente, que es en definitiva el mínimo, si uno quisiese ponerse técnico, en lo que respecta a la actualización de datos de inflación por cómo se publica el índice. Lo cierto también es que esto permite, en escenarios de alta inflación o de incremento de inflación, una pérdida no tan grande en términos reales del poder adquisitivo de los haberes, como también una recomposición bastante interesante, si uno no la analiza en términos reales, de los haberes. Pero además, al indexarse en niveles históricamente bajos, lo que sucede allí es que ante un descenso marcado de inflación vamos a ver cierta recomposición real, pero se está indexando en un valor bastante bajo en términos reales. Entonces no me llamaría la atención que ya pensando en el mediano o largo plazo tenga que realizarse una nueva fórmula jubilatoria, por el hecho de que hoy en día estás indexando, en caso de continuar esta fórmula, en un valor que es históricamente muy bajo en lo que representa los haberes jubilatorios, siempre analizándolo en el haber mínimo, pero esta fórmula hay que destacarlo que aplica para todos los haberes. Además, el gobierno estableció que, o por lo menos se comentó a distintas fuentes, que se van a hacer modificaciones sobre el DNU del bono de 70.000 pesos para que se readecue a esta nueva normativa y poder así también hacerlo más similar o por lo menos más beneficioso a las nuevas escalas de cómo van a quedar. 2.
El propósito del gasoducto Néstor Kirchner es dejar de depender de importaciones de gas, pero para que ese objetivo se convierta en realidad, todavía falta que se complete el segundo tramo de Saliqueló hasta San Jerónimo, al sur de la provincia de Santa Fe. Así las cosas, aunque el FMI y el gobierno proyectan ya un superávit de la balanza comercial energética superior a los 3.000 millones de dólares, el gobierno todavía se enfrenta a la necesidad de comprar gas natural licuado y Mariano Espina pudo averiguar para Bloomberg Línea que en los últimos días se cerró la importación de los primeros 10 buques que van a llegar entre abril y julio a Escobar para ser regasificados. La buena noticia es que se pagó menos de $10 por BTU, que es la mitad de lo que se pagó para el invierno del año pasado. El monto total, $210 millones que van a tener su correlato en las reservas internacionales. 3. Las ventas de inmuebles se desplomaron durante los últimos años en medio de una fuerte caída en los precios, pero en febrero llegó la señal que seguramente estaban esperando las inmobiliarias. Es que las escrituras de la ciudad de Buenos Aires aumentaron por 27,3% interanual, con 2.213 registros de propiedades que cambiaron de manos en febrero y un monto total de transacciones que subió casi 450% año contra año. Y más importantemente, según el Colegio de Escribanos, los precios aumentaron por un 20% interanual, con un monto promedio en torno a los $87.000 durante los últimos 12 meses. La pregunta es cuánto más podría rebotar este sector con una recuperación del crédito bancario. Antes de pasar al dato económico de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 1,2% ayer. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,8% para Despegar y caídas de hasta 3,5% para Central Puerto. El dólar blue cerró en 1.020 pesos, el MEP en 1.031 y el contado con liqui cerca de los 1.089 pesos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué está pasando en la economía argentina esta semana. Y esta semana nos toca hablar de lo que está pasando con los precios, porque después de una marcada baja en el consumo, los alimentos consolidan una tendencia de desaceleración en lo que va de marzo. Los últimos datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios indicaron que en febrero el consumo en los hogares mostró una baja de 3,5% en la comparación interanual. Recordemos que ese número se da en un mes en el que la inflación mensual fue de 13,2% con una variación interanual de 276,2%. Si bien el número de inflación de febrero fue mejor que el de enero, se mantiene en un nivel altísimo que impacta en el poder de compra, lo cual deriva en una profundización de la caída del consumo. Para marzo, el sector privado ve algunas señales positivas en los precios de los alimentos y habrá que esperar para ver si eso se traduce en un freno en la caída del consumo. Pero por el momento entonces, ¿qué está pasando con los alimentos? A través del dato económico de la semana, te cuento que los economistas del sector privado aseguran que en marzo se está dando una desaceleración. Por ejemplo, según la consultora LSG, la inflación de los alimentos en Argentina registró una desaceleración de 2,5 puntos durante la tercera semana de marzo frente a la segunda. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que le dijo el vocero presidencial Manuel Adorni a Kicillof, quien habló de un atraco a los jubilados. Le recuerdo al gobernador que los grandes responsables de haber devastado al sistema jubilatorio fueron ellos. ¿Y vos qué pensás de este aumento a los jubilados? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.